cuanto tu mano y tu propósito. Y he estado hablando un poquito sobre la unión que hay entre el propósito y la mano del Señor. A ver, hagamos una pequeña oración al Señor. Buen Dios, habla a nuestro corazón a través de tu palabra, que al exponerla, Señor, podamos nosotros anhelar, desear cada día estar en esta verdad maravillosa de tu propósito. En el nombre de Jesús, pero Dios dice amén. Siéntense, amados, que están de pie. Thank you. Cuando estaba meditando de esto, la importancia, quiero remarcar, ¿qué encontramos nosotros? ¿Por qué nos conviene estar o encontrar el propósito de Dios para nuestra vida? Propósito de Dios, si usted que ha estudiado la escritura conmigo sabe que cuando hablamos del propósito de Dios estamos hablando de, gracias hijo, dice la escritura que en el propósito de Dios, primera de Samuel capítulo 15 verso 29, dice: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Entonces el propósito de Dios es firme. Job en el capítulo 42 verso 2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. También cuando hablamos del propósito, dice la escritura que en Romanos capítulo 8 verso 28 sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces cuando leemos este verso que está en la escritura, cuando está hablando el apóstol y dice que en Jerusalén se había unido Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, y se habían unido contra nuestro Señor, el apóstol declara que esa acción que sucedió ahí, esa unión que tuvieron contra el Señor, no fue una unión que Dios no hubiera planificado, sino que dice que eso que se hizo fue para hacer, verso 28, cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Este verso tiene tres palabras que yo quiero insistir. Una es predestinación, diga conmigo predestinación. La otra es propósito y la otra es la mano del Señor. Eso quiere decir que cuando usted encuentra el propósito de Dios para su vida, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para su iglesia, pero tiene propósitos individuales para cada uno de nosotros. Lo que Dios no va a hacer es imponerte su propósito, sino que Dios lo va a sugerir. Dios lo va lo marca en su palabra, pero nosotros aceptamos o rechazamos. Fíjese usted que hay un verso en la escritura que cuando habla de Juan el Bautista, Jesús dice que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Porque el propósito de Dios, debo recordar esto, es tan importante,
Cuando Jesús dice que esos hombres rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, creo que está en Mateo 7, por ahí está, bueno, está en la Biblia, que dice que los intérpretes de la ley y los fariseos rechazaron los propósitos de Dios porque no quisieron ser bautizados en el bautismo de Juan. Ustedes recordar que el bautismo de Juan era un llamado al arrepentimiento. El bautismo de Juan era Juan diciendo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Toda la gente que acudía al bautismo de Juan era porque reconocía delante de Dios que eran pecadores. Era porque reconocían que Dios tenía razón y que ellos necesitaban arrepentirse. Ahora, la Biblia también me enseña a mí que los que aceptaron el mensaje de Juan, que la gente que dijo: sí, es cierto, lo que Juan dice es verdadero, fíjese usted que fue los recaudadores de impuestos y las rameras, dice la Biblia. Es decir, la gente que podemos nosotros en un momento dado decir tienen un estilo de vida bastante señalado por la sociedad. Esa gente reconoció en el mensaje de Juan la justicia de Dios y acudían al bautismo de Juan el Bautista. Sin embargo, usted recordará, yo lo he enseñado un día, en esa línea de Juan, de los que se iban a bautizar, que estaba lo peor de Jerusalén, reconociendo la justicia de Dios y preparándose para ver la manifestación de Dios en su vida. Se paró nuestro Señor Jesucristo. Y aunque Él nunca pecó, Él nunca falló, Él no tuvo ningún error, sin embargo, se paró en esa línea porque el bautismo de Juan era la puerta de ingreso para entrar al propósito de Dios. El propósito de Dios ahí, yo quiero que usted recuerde conmigo cuando el Señor, hermano, se para en esa línea y Juan el Bautista le dice: tú no tienes por qué bautizarte. Yo debo ser bautizado por ti y no tú por mí. Pero Jesús le dice: conviene cumplir toda justicia. Y entonces Jesús, hermano, se para en la línea de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque al Señor le interesaba entrar en el propósito de Dios. Y para entrar en el propósito de Dios tenían que pasar por el bautismo de Juan. Amén. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a usted. ¿Estamos nosotros dispuestos a realizar cualquier cosa por entrar en el propósito de Dios? A ver, pregúntele que está a su lado: ¿qué tanto estás dispuesto a hacer para entrar al propósito de Dios? Porque fíjese usted que dice ahí, no sé si tal vez para que, me gusta que lo lean, pero no tengo el verso donde dice que los fariseos y los intérpretes de la ley, ellos rechazaron los propósitos de Dios para su vida. Mire, sí, ya es Lucas 7, vaya conmigo a Lucas 7. Cuando todo el pueblo, verso 29, Lucas 7, 29. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero el verso 30 dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿qué dice? Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Ahora, ¿cuál fue la razón que ellos rechazaran los propósitos de Dios? Porque si yo pregunto aquí, todos queremos los propósitos de Dios para nuestra vida, vamos a decir amén. Amén. Todos queremos un propósito, el que Dios desarrolle su propósito de Dios con nosotros. Pero estos hombres rechazaron los propósitos de Dios porque
pararse en la línea del bautismo de Juan representaba reconocer que estaban mal. Uno. Dos, exponerse a la mirada de todos los demás que dijeran, también ellos están mal. Y los intérpretes de la ley y los fariseos, ellos creían que estaban bien. Entonces, lo que a ellos les afectó para no pararse en esa línea era porque, hermano, cuando pensamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo parado frente al Jordán en el bautismo de Juan, yo quiero que por un momento usted piense en los pensamientos que pasó en toda la gente que estaba ahí. Si en esa línea solo se paraban los pecadores, las rameras y lo peor de la sociedad, y ahora está parado Jesús, pero a Jesús no le importa lo que la gente va a decir. A Jesús no le importa su reputación. A Jesús no le importa, hermano, ni siquiera el juicio que la gente haga de él, porque Jesús sabe que al bajar al bautismo de Juan entraba en el propósito de Dios para con él. Si Jesús no baja al bautismo de agua, si Jesús no desciende al bautismo de Juan, el cielo no se abre sobre él, ni el Espíritu desciende sobre él. Él, hermano, sabía que al descender al bautismo de agua era como entrar en una puerta donde la dimensión que estaba viviendo iba a cambiar. En el momento de bajar y ser bautizado, cuando Jesús sale del agua, los cielos se abren, el Espíritu desciende en forma como paloma y el Padre da testimonio de él, y Jesús entra en una etapa diferente de su vida. Ahora está en el poder del Espíritu Santo. Ahora está, hermano, ya no como solamente como el hijo de Dios en la tierra desarrollándose, sino que ahora van a empezar a operar milagros, maravillas y prodigios, porque accesó a una nueva dimensión al entrar al bautismo. Pero yo quiero que usted piense, ahí está Juan bautizando, y el que bajaba esas gradas imaginarias al bautismo de Juan estaba dando testimonio que tenía que arrepentirse y que era pecador. Entonces toda la gente en un momento dado vieron al Señor y dijeron, él también es pecador, él también necesita arrepentirse, él también necesita, algo esconde. Amén. Pero cuando el mensaje llegó, pónganme el texto otra vez en las pantallas, hijos. Cuando el mensaje llegó a los fariseos y los intérpretes de la ley, como ellos se sentían justos y como a ellos les interesaba lo que la gente pensaba de ellos, a ellos les gustaba, fíjese que les gustaba hacer oraciones largas, levantar las manos, usar filactelias. A ellos les gustaba que los llamaran rabí. A ellos les gustaba lo que las personas pensaban de ellos. Entonces, pararse en una línea donde todos eran pecadores, el orgullo religioso. Digo, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a parar yo ahí? ¿Cómo voy a estar yo ahí dando testimonio público que estoy mal? Entonces, cuando ellos, hermano, fíjese que entrar al propósito de Dios muchas veces requiere hacer algo que va a golpear tu ego, tu orgullo religioso. Cuando hablamos del propósito de Dios, a veces entrar al propósito de Dios va a requerir, el Jordán me habla de humillación. El Jordán me habla de reconocer, mire, estoy en la necesidad de una nueva dimensión. Estoy en la necesidad, cuando nosotros estudiamos el Jordán, fíjese usted que el Jordán
Vea usted en la palabra del Señor, cada vez que la gente llegó al Jordán, dejó una etapa de su vida y comenzó otra etapa de su vida. Se lo voy a probar. Cuando Israel llegó al Jordán, dejó el desierto y entró en la tierra prometida. Amén. Cuando Elías y Eliseo llegaron al Jordán, Eliseo dejó la vida de discipulado y agarró el manto de Eliseo. Cuando Jesús llegó al Jordán, hermano, él nunca había hecho ni un milagro. Él era un perfecto, obediente, pero la dimensión del poder estaba del otro lado del Jordán. Entonces requería la humillación. Por eso Jesús se paró en esa línea de la humillación con Juan el Bautista. Y Juan reconocía, Juan dijo: no, tú no necesitas pararte en esa línea. Si aquí están las rameras y aquí están los pecadores, lo peor, pero ahí estaba el Hijo de Dios, hermano. Él sabía que tenía que bajar a esas aguas. Acuérdese, cuando Eliseo llegó al Jordán, dejó una vida de lepra y salió a una vida de sanidad. Entonces, del otro lado del Jordán hay un cambio para tu vida. Se lo voy a poner claro: del otro lado de la humillación. Porque el Jordán quiere decir el que desciende, el que se baja, el que reconoce, el que dice: híjoles, metí la pata de veras, estoy mal, Señor, ayúdame. Entonces desciende al Jordán. Pero muchas veces, déjeme decirle algo, nosotros vemos, póngame otra vez el verso ahí en la pantalla, hijos. Dice que los intérpretes de la ley y los fariseos, mire lo que están rechazando. No están rechazando, hermano, a una persona, están rechazando el propósito de Dios. En otras palabras, cuando Dios da su propósito, dice: yo tengo un propósito contigo, mi mano va a ir contigo. Entonces, si yo rechazo el propósito de Dios, estoy rechazando el respaldo divino. Estoy rechazando lo que le voy a platicar yo de lo que implica la mano de Dios. Ellos rechazaron, dice, los propósitos de Dios, porque lo que Dios les pedía era que se bautizaran por Juan. Tal vez a ti no te pide Dios que te bautices por Juan. Tal vez te pide que le pidas perdón al que has humillado. Tal vez te pide, hermano, que pagues tus diezmos. Nadie dice amén, pero amén, tal vez. Tal vez te pide, hermano, que hagas algo que, por ejemplo, pero alguien dirá: pero ¿por qué tengo que hacerlo yo? Me recuerdo una de las experiencias que les he contado, como una vez el Señor me dice: ve y pide perdón. Y dije: Señor, pero voy a pedir perdón si la persona con la que me mandas no tenemos ningún problema. Y me recuerdo que llegué a esa casa, toqué la puerta y entonces, usted sabe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y que pasa adelante, tomé café con ella y todo, una mi familiar. Y de repente, bueno, Dios te bendiga, me fui. Y cuando voy de salida me dice el Señor: ¿te mandé a tomar café o a pedir perdón? Y le dije: Señor, a pedir perdón, pero si ves tú que no hay nada, no tenemos nada. Al otro día regresé a pedir perdón. Yo le pregunto: ¿qué estarías dispuesto a hacer para entrar al propósito de Dios? ¿Estarías dispuesto a humillarte para entrar al propósito de Dios? ¿O el espíritu religioso pesa? Mire, hermano amado, cuando uno está en este negocio, déjeme decirle algo. Cuando uno comienza en el evangelio, es fácil venir a postrarse al altar. Es fácil. Es bien sencillo, porque uno cualquier profecía, cualquier mensaje, uno dice: Dios me está hablando. Pero cuando tú ya has tenido un recorrido y has sido diácono, has sido ujier, maestro, has sido obrero, tal vez hasta has sido hasta apóstol, hermano, y de repente Dios te toca el corazón y el predicador dice: si sientes que necesitas que Dios te ministre y arrepentirte, ven al altar. Y uno siente la necesidad de irse a tirar al altar, hermano.
pero ¿qué dirán de mí si yo profetizo? Yo soy la que oro por los enfermos. ¿Y qué van a decir que me llegue a tirar? Y de repente ese día, esa noche, Dios quiere hacer algo conmigo. Pero mi orgullo religioso, mi reputación. Mire, lo voy a poner de esta manera. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Amén. Porque hay gente, aquí no hay ninguno por supuesto, que se va a ministrar a otros lados y no en su iglesia. Aquí viene mucha gente y me llaman y me dicen: pastor, quiero hablar con usted. Y le digo: sí, con mucho gusto. La primera pregunta: ¿usted es miembro de la iglesia? No, hermano, pero quisiera que usted me ministrara. Le dije: no, hable con su pastor. ¿Por qué? ¿Por qué viene aquí? No, es que fíjese que me da vergüenza hablar con mi pastor, porque ahí donde yo estoy, yo soy líder. ¿Y qué va a decir mi pastor? Entonces los vence su reputación, el qué dirán. Entonces fíjese usted que los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios. ¿Cuánta gente hay que ha rechazado los propósitos de Dios? Porque a ellos no les parece que ese sea el camino, que esa sea la ruta que Dios dice: te quiero haciendo esto, Señor. No, eso no, es que no puede ser. Pero si eso es lo que Dios quiere, ahí vamos a entrar en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué tanto estoy dispuesto yo a hacerlo? Fíjese usted que cuando yo entro al propósito de Dios, diga: entro al propósito de Dios. Entonces decíamos el domingo, ¿cuántos vinieron el domingo en la mañana? ¿Sí? A lo mejor, ¿cuántos no vinieron? Levanten sus manos que no vinieron el domingo en la mañana. Ajá, porque perdió México, ¿ah? Muy bien. Pero el domingo en la mañana yo les hablaba a la iglesia y les decía que cuando uno entra al propósito de Dios, la Biblia me enseña que el poder y la fortaleza de Dios van a estar en favor nuestro. Y les hablaba de una historia que está en la palabra del Señor. Quizás vale la pena que ustedes compren el mensaje ese y lo escuchen. Estuvo muy hermoso. Yo me bendijo mucho el Señor, porque el poder, diga poder y fortaleza, van conmigo cuando estoy en el propósito de Dios. Y les contaba algunos testimonios cómo hay que creer en Dios y creer en los profetas, y cómo la fe es necesaria para que uno pueda ver la mano y el respaldo de Dios. Pero hoy no le quiero hablar del poder. Gracias, hijos, ya pueden quitar Lucas 7:30. Hoy no le quiero hablar del poder y de la fortaleza que van con la mano, porque cuando usted está en el propósito de Dios, dice el verso 28: para hacer cuanto tu mano y tu propósito. Quiere decir, yo quiero que la mano de Dios esté conmigo. Entonces Dios me dice: entra a mi propósito. Los intérpretes de la ley y los fariseos, la mano de Dios no estuvo con ellos, porque ellos rechazaron el propósito de Dios. Entonces hay gente, aquí no hay ninguno, diga conmigo, aquí no hay ninguno. Hay gente que le va mal y que siempre miran problemas, dificultades, y hermano, y la cosa se pone como color de hormiga, dicen en mi país, hermano, y le llueve sobre mojado, y tras de una cosa a otra, hasta el perro de la casa les ladra ahora, hermano. El que nunca les ladraba ahora les quiere morder. Y dice: pero ¿por qué creo que estoy salado? No, estás fuera del propósito de Dios. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, la mano de Dios va a ir contigo. Ahora, fíjese que yo le quiero hablar esta noche, si me da tiempo, por supuesto, que no solo va el poder y la fortaleza de Dios con nosotros, sino en el capítulo 3 de Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Cuando yo estoy en el propósito de Dios,
la mano de Dios, fíjese usted, va conmigo para hacer prodigios. Diga conmigo, prodigios. Y yo me fui al diccionario a averiguar qué es un prodigio. Y dice el diccionario de la lengua española que prodigio, en Génesis o en Éxodo, les dije, ¿qué les dije? ¿Éxodo qué? Ahí, espérenme ahí, ¿ok? Entonces, prodigio dice que es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Oiga lo que uno encuentra cuando la mano de Dios está con uno. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 20. Oiga, vamos a leer verso 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él. Y después de esto os dejará ir. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, quiero que vayas a Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo, pero yo sé que Faraón no va a querer, y entonces voy a hacer sucesos que van a exceder los límites regulares de las leyes naturales. Wow. Yo no sé si usted capta esto. Pero cuando la mano de Dios está con usted, puede Dios alterar las leyes de la naturaleza para respaldarlo en su propósito. Es un prodigio. Un prodigio es hermano, es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Yo podría hablarle de algunos sucesos extraordinarios que hemos visto en estos años, que han excedido lo que dicen los médicos, lo que pronostican las personas. Cosas, por ejemplo, hermano, déjeme contarle algo que quizás usted supo. Cuando estábamos construyendo este edificio, compramos lámparas para el edificio de en medio. El arquitecto nos dio una cantidad de lámparas y dijo: esto es lo que se necesita. Compramos las lámparas y las almacenamos y las empezaron a poner. Y de repente, cuando terminamos de arreglar todo aquel edificio, y me dice el hermano que está en la construcción, me dice, porque él me dice: papá, me dice, las lámparas no se reproducen, ¿verdad? Y le dije: no, que yo sepa, no. Pero venga, ahí están el mismo número de lámparas y ya pusimos todas las lámparas. Y entonces dije yo: se multiplicaron. Ahora, no me diga que eso es natural. ¿O sí? ¿No es natural? ¿Nunca le ha pasado a usted, por ejemplo, cosas que en un momento dado, por decirle algo, cuando usted está en el propósito de Dios? Déjeme contarle algunas experiencias, quizás le va a marcar esto. Cuando usted está en el propósito de Dios, está caminando en el propósito de Dios, y por X o Y motivo usted perdió algo que era vital para un desarrollo de lo que estaba haciendo, y de repente usted se ve en un problema serio, porque si no lo encuentra, usted está complicada en la situación suya, y de repente usted dice: Señor, ayúdame, y cuando baja los ojos, lo que perdió, ¡pum!, aparece ahí. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Sí le ha pasado? ¿Y cómo es que está ahí? ¿Cómo es que apareció eso ahí? ¿Cómo es que esas cosas suceden? Déjeme contarle. Por ejemplo, yo he visto aparecer documentos, yo he visto aparecer joyas. Me dieron una vez una joya, hermano, y me dijeron: se le encargo, y la perdí, ¿viste? Y Dios mío. Y como a los y delante de Dios, lo que estoy diciendo, voy a dar cuenta delante de Dios. Si estoy mintiendo, yo voy al infierno. Los mentirosos van al infierno.
No va a ser que nos encontremos allá, ¿verdad? Si mentimos. Y oiga, y de repente pasaron como no sé cuántos días o semanas y todo, y la persona me dijo: ¿me puede devolver mi joya? Dios mío, ¿dónde está? Dios mío, mira, Señor, la perdí. Señor amado, ayúdame. Y digo, ayúdame, y cuando bajo los ojos, tirada ahí, hermano. Yo la recogí. Dije, no lo puedo creer. O sea, cosas que usted dice, ¿de dónde? Ahora, cuando la mano de Dios, cuando usted está en el propósito de Dios, espere que Dios puede hacer prodigios en su vida. ¿Qué es un prodigio? Repito, ¿qué es un prodigio? Es un suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza, que usted dice, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Hermanos, sé de hermanos que me han contado fidedignamente, hermanos, que de repente van a predicar a un lado y de repente, hermanos, se atraviesa un coche, Padre, y cuando abren los ojos están del otro lado. Y él, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Pero eso no lo hace Dios con todos. Eso lo hace con los que están en su propósito. Eso lo hace con los... Por ejemplo, yo sé, lo que voy a decir es delicado. Lo sé que estoy en Estados Unidos, un país de leyes, pero el propósito de Dios fue traerlo aquí. Y de repente pasó el mosco y no lo vio. Y a todos los agarraron, ya usted no lo vieron. ¿Nunca le ha pasado eso? Nunca ha pasado. Mira, hermano, un hermano en el tiempo que estaba en peligro en mi país tremendo, tenían la costumbre los maleantes de parar los buses, bajar a la gente, robarle su dinero y dejarlos sin nada. Iba un pastor que venía, hermano, venía de una actividad, está en el propósito de Dios y trae su ofrenda y de repente ¡ras! paran el bus. Y abajo todos. Y cuando los bajan a todos los ponen en línea, hermano, ¿sí? Entonces el hermano pastor se quitó su reloj, que ya sabía, se quitó su reloj, se quitó su anillo, sacó su billetera, dijo, listo para ofrenda. ¿Verdad? Ofrenda voluntaria, ¿ok? Porque ahí es, o da su ofrenda o... Así vamos a recoger aquí la ofrenda, ¿verdad? Así. Yo creo que todos diezmaríamos, ¿verdad? Nadie faltaría. Pasó el cuate recogiendo con una cosa así. Y todos echando. Y cuando llegó a donde estaba él, se saltó. Y el pastor se quedó con su reloj, su anillo, su billetera. Dijo, no será hermano que aquí uno nunca sabe a quién lo está saltando. Al suelo todos. Entonces todos tiraron al suelo, ¿va? Pero él se quedó parado, fíjese, y no lo miraba. Entonces él se fue a sentar a una piedra, fíjese, ¿sabe? Y se fueron y no lo vieron. ¿Cómo me explica usted eso? ¿Cómo me explica que no lo vean a uno? ¿Cómo me explica usted? Tal vez poniéndoselo ya en una experiencia más de aquí de este lado. ¿Cómo explica usted que después de una oración que mi esposa hace, me dice, vas a manejar tú y vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos haga invisibles? Porque estábamos en Canadá y teníamos que tomar un vuelo de Nueva York, pero tenía que meterle al carro. Y me dijo, oramos, y oró, mire, esa mujer oró y dijo, Padre, en el nombre de Jesús, haznos invisibles. Y me dijo, ahora sí, métele. Y yo dije, pues amén, ¿verdad? Y ese hasta oro. No le estoy exagerando, 100, 105, hermano. Y de repente veo al policía con la pistola así. Y cuando lo vi, la fe se me vino hasta 60. ¿Va?
Y me grita mi esposa: vamos, invisibles. Y ¡pum! Le pongo. ¿Cómo se explica a usted que el policía se quedó así? Y yo pasé. Y el policía se quedó así. Hasta la pistola no nos detectó. O sea, ¿qué le estoy diciendo yo? Que estar en el propósito de Dios es que la mano de Dios está a la disposición de hacer prodigios para ti. Por eso es tan importante, iglesia, que usted y yo no hagamos nuestra voluntad, sino que le digamos: Señor, dime cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito. Dime, Señor. Hermano, no la quiero llevar de místico, pero hasta para casarse tiene que decirle: Señor, dime tú. Porque no vaya a ser que después: Señor, ¿y por qué? Y el Señor te diga: pero si tú te la conseguiste, ahora aguántala o aguántalo. Porque yo he visto eso, hermano. En el caminar he visto cómo Dios respalda. Y entonces fíjese lo que encontramos en la mano del Señor. No solo encontramos poder y fortaleza, como dijimos el domingo, sino también prodigios. Uno está en un momento dado, cuando uno va en el propósito de Dios, usted sabe que aunque la gente diga lo que diga, Dios puede alterar las cosas. Porque usted está en un propósito divino. Hermano, caminar en un propósito de Dios es emocionante. Porque usted va a ver cosas que, hermano, normalmente la gente no ve. Por ejemplo, los que yo estoy oyendo aquí hace rato, que están hablando los hermanos que dan palabra de que Dios va a sacar ministerios. Pensemos que Dios va a sacar algunos apóstoles, hermano, y evangelistas para países y países, a ver a dónde lo va a mandar el Señor. Y entonces ese cuate que Dios le dice: mira, mi propósito es este. Por ejemplo, un hermano, un día llegó conmigo, hermano, y me dice: ¿puedo hablar con vos? Porque era guatemalteco, dice: ¿puedo hablar con vos? Sí, le dije: pasa adelante, entra. Y me dijo: fíjate, me dijo que Dios me está hablando de que me vaya para un país de aquí no sé qué país, pero un país de aquí abajo. Y me está diciendo que me vaya, pero ¿vos qué decís? Y yo le dije: lárgate, ¿qué estás esperando? No, me dijo, pero es que allá no hay agua caliente, hermano, me dijo. Allá no hay las oportunidades que hay aquí. Allá, mira, le dije: entonces, ¿para qué? Perdóneme, hermano, ¿para qué fregados me dice a pedir consejo? Si no querés hacer la voluntad de Dios, ¿por qué me preguntas? Si no te quieres parar en la línea y bajar al Jordán, ¿para qué me preguntas? No, pues no te enojes, me dijo, pues andan largata de aquí, le dije. Y se fue. Y viera qué cosas lindas hizo Dios con él allá. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayas en el propósito de Dios, la mano de poder, de fortaleza y de prodigios va a ir contigo. Pero si no estás en el propósito de Dios, no. Y entonces nunca se ve nada. En el propósito de Dios yo he visto, hermano, cómo aparecen vehículos que te sacan de lugares donde ya no hay transporte. Que va uno a predicar, hermano, y el último bus se fue a las 6 de la tarde. Y ahora son las 9 de la noche y estás en la carretera y Señor, y ahora para un carro. Súbase. Y qué casualidad que ni le preguntan: sube. Y cuando aquí vienen, ¿verdad? Sí, gracias. Se va. Y ves, ¿quién era? Saber. Prodigios. Dígale que está a su lado: vamos a ver prodigios. ¿Qué es un prodigio? Es hechos sobrenaturales. Entonces, en la mano del Señor está asociada, cuando usted está en el propósito de Dios y la mano de Dios va con usted, esa mano está asociada con respaldo de poder, respaldo de prodigios. Vaya conmigo al Salmo 31, verso 15.
otra cosa que la mano del Señor nos va a dar. Salmo 31, verso 15. Mire, diga conmigo, life insurance. Yo voy a preguntar algo, porque a mí me han ofrecido, me dice, mire pastor, una life insurance. Yo no quiero life insurance, vénasela a mi esposa, le digo, porque si se muere ella, yo agarro la plata. Porque la life insurance así es seguridad porque se queda vivo. El que se muere, no. El que se muere, se muere. No le dan nada a uno. Pero ¿qué dice el Salmo 31, verso 15? En tu mano, en tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que uno cuando está en el propósito de Dios no se muere aunque lo quieran matar. ¿Me escuchó? En el propósito de Dios hay providencia, hay life insurance. No te mueres. A veces me subo a los aviones, hermano, y fíjese qué pensamiento más macabro se me meten, hermano. Un día venía pensando yo, Señor, cómo me gustaría que se cayera este avión solo para ver cómo me sacas de esta onda. Fíjese usted. Yo voy en los aviones, yo he estado en aviones que tiemblan y veo a la gente y digo, no, a mí no me pasa nada mientras esté en el propósito. Pero si te sales del propósito, entonces se acaba la aseguranza. Pero en el propósito dice ahí, en tu mano. Por eso cuando el médico le dice a uno, mire, lo que ahí parece que tiene cáncer, dice, no se preocupe, usted si es cáncer va a desaparecer, porque mis años están en la mano de Dios. Fíjese que, mire, yo le aconsejo, coma bien, haga ejercicio, no fume, no tome, para que viva bastante. Hermano, yo conozco viejos que fuman y toman así y llegan a los 105 años. Y otros que hacen ejercicio y Herbalife y cremas rejuvenecedoras se mueren a los 40, hermano. ¿No ha visto eso? Hermano, el hijo del gerente de Herbalife se murió. Porque en la mano del Señor están ¿qué? Nuestros años. Yo también he visto gente que guarda la ley, hija, que se muere joven. Es que no es la ley, es la mano de Dios. Es cuando yo estoy en el propósito de Dios. Mire, cuando uno está en el propósito de Dios hay accidentes. Porque si hay accidentes, yo me he accidentado varias veces. ¿Por qué no me ha muerto? Y una vez de bruto, hermano, corriendo en moto con un amigo atrás en un camino que no conocía, hermano, yo ando, se me abrió aquí, se me abrió así. Pues no, esto solo me dijo Dios, no seas tan bruto, hijo. ¿No le ha pasado a usted cosas que usted dice, ¿a qué hubiera matado yo? El otro día venía en el 10, hermano, venía de una vigilia. Y cuando en el 10, usted sabe que son 4 carriles para allá y 4 para allá, ¿verdad que sí? Y de repente un carro, ¡fum! ¿De dónde salió? Solo le dije al diablo, fallaste, mano. ¿De dónde salió ese? Apenas hace unos meses, no menos, creo que unos 2 meses, viniendo, porque venía para acá, hermano, y de repente un camión enfrente de mí, no me di cuenta que había carro parado enfrente, y cuando veo el carro, hermano, ya, ahí se hubiera quedado, ahí se quedó mi espíritu, hermano, y de repente una paz, ¡vum! ¡Vum! Hasta yo me asusté, dije, ¡ala! ¡Qué paz! ¿Sabe por qué? Porque en la mano de Dios están nuestros años. Entonces,
Métete al propósito. Yo te aconsejo, porque todo el recorrido esto es: en la mano de Dios encuentro poder, fortaleza, prodigios, providencia para la vida. No te vas a morir hasta que termines el propósito de Dios. Y aunque te digan los médicos: mire, no coma pupusas de chicharrón. ¿Sí? Pero cuando uno se sale del propósito de Dios, uno se muere joven, hermano. Yo he visto hermanos, mire los tapes de la iglesia. Muchos ya no están ya están en la presencia de Dios, y jóvenes se fueron. Yo le conté de ese mi amigo que juntos el Señor nos habló. Juntos el Señor nos dio promesas, pero él no quiso el propósito de Dios. Y ya está. Espero que esté en el cielo, a ver si no se fue para otro lado. Porque como era tan rebelde, a ver si no agarró para el infierno, ¿eh? Entonces diga: poder, fortaleza, prodigios, a ver, con ánimo: prodigios, providencia, esa es seguridad. Por eso, cuando uno está en el propósito de Dios, hermano, mire, no te da miedo la saeta que huele de día. Hermano, yo he estado en lugares donde y no hay miedo, no hay temor. Y dice: ¿pero por qué? Porque el propósito de Dios te guarda su mano. Entonces aconseja a sus hijos: díganle, busquen el propósito de Dios para ustedes, porque en el propósito de Dios hay providencia. Un punto más: Esdras capítulo 7. Y esto mira, hermano, es tan hermoso. Esdras, vaya conmigo a Esdras. Esdras está antes de Nehemías. En el capítulo 7 dice esto, como me gustó, hermano. ¿Ya tiene Esdras 7? Mire, le doy tiempo que lo busque. Dice la palabra del Señor ahí: este Esdras, verso 6, subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, le había dado. Ahora oiga esto: y el rey le concedió todo lo que pedía. Diga conmigo: gracia. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. Entonces esto me habla de provisión. Cuando estás en el propósito de Dios, hermano, como que te echan un barniz encima y todo lo que pides te lo conceden. Vas a una institución, mire que necesito, sí, con todo gusto. Vas a lado, aparece, sí, con todo gusto. Déjeme decirle algo, hermano amado. Mire si Dios no es bueno con nosotros. Usted sabe que edificamos esto, pero para la cantidad de sillas que aquí hay, necesitábamos levantar una torre de parqueos. Si no, nos autorizaban esta cantidad de sillas. Y de repente los amigos allá de la escuela dicen: no, aquí les prestamos parqueo porque hallamos gracia. ¿Usted cree que fue gracia o fue el barniz que Dios nos echa así? ¿Y cuánto vamos a pagar? No, nada, úsenlo. A ver, ¿en dónde le regalan a usted que se parquee así? Si aquí le cobran a uno hasta por respirar, hermano. Pero cuando usted está en el propósito de Dios, entonces aparece eso: el rey le concedió. Mire, hermano, fíjese qué interesante. Dice, versículo, ¿qué le dije? 7:6. Dice, segunda parte: y el rey le concedió todo lo que pedía,
Porque la mano del Señor, su Dios, estaba con él. Qué tremendo, ¿verdad? Señor, necesito, mire, necesito ¿qué le digo? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? Yo le puedo dar testimonio de que todo lo que he necesitado para desarrollar el ministerio, Dios ha tocado gente. Todo. Solo le digo, Señor, mira, necesitamos esto, ayúdanos. Y los hermanos se mueven ya. Hermano, para fulano, mengano, todo. Hasta ¿sabe? Cuando estamos construyendo, hasta un americano vino a regalarnos, echaba el cemento. ¿Cuánto? Nada, tranquilos. ¿Sí, hermano? Cuando me pongo a pensar yo, Señor, ¿cómo me metí en esta cosa yo? Qué bruto. Pero cuando veo, Señor, no faltó nada. Tú siempre proveíste. Tú siempre fuiste fiel. A pesar de las oposiciones, porque déjeme contarle que cuando íbamos a inaugurar, el lunes que íbamos a inaugurar, el viernes anterior no nos había dado permiso la ciudad. Ya estaba todo listo y la ciudad no había hecho así. Y el viernes a mediodía, Señor, la ciudad, sí. Y uno dice, Señor, esto está como que uno tiene como un barniz, ¿verdad? Como creo que ando azucarado, diga. Porque cuando uno anda al revés, dice ando salado, ¿verdad? A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿tú qué eres? ¿Azucarado o salado? Porque hermano, porque la verdad es que dice aquí Esdras, todo, como me gustó, el rey le concedió todo. Entonces, ¿qué encontramos cuando andamos en el propósito de Dios? Provisión. Mire, Salmo 145, 16. Es que esto es calidad, hermano. No sé si usted dice amén a eso. Pero yo quiero estar en el propósito de Dios. Porque en el propósito de Dios, por eso me va a ir bien. Me salgo del propósito de Dios y me lleva a la trampa, hermano. ¿Sabe quién me está esperando cuando yo salgo del propósito de Dios? El diablo. Pero en el propósito de Dios, hermano, ahí voy seguro. Ay, pero hermano, con debilidades, no se preocupe. Dios conoce las debilidades. Pero ahí vamos en el propósito de Dios. Es como, hermano, es como ir en el bus donde el Espíritu Santo y los ángeles cuidan. Ahí yo puedo tener errores, pero voy dentro del bus. Pero si me salgo del bus, hay gente que dice, no, ¿y para qué? No, a mí también Dios solo puedo. Y hermanos, se salen del bus. ¿Qué dice el Salmo 145, versículo 16? Abres tu mano. ¿Y qué dice? Mire, déjeme echarme un trago para decirle esto. ¿Le concede Dios sus deseos? Porque usted no me lo va a creer, pero hasta los más mínimos deseos le concede Dios a uno. Un día estaba predicando yo, hermano, no sé por qué me entró un deseo de comer chiles rellenos. Mis chiles rellenos, Señor. En el púlpito lo dije. Y cuando bajo, una hermana, hermano, mire, le traje unos chilitos rellenos. ¡Hala! Esas son las cosas más mínimas. Fíjese pues, estoy en mi país, estoy en el propósito de Dios pastoreando. Andaba de enamorado con mi esposa yo. Teníamos, pues creo que teníamos ya a la más grande, ahí recién nacida y todo. Y yo dije, le quiero regalar a mi esposa un perrito de esos de peluche que da vueltas así, va. Y me fui a buscarlo por todos los centros comerciales de mi país. No lo encontré. Llegué a la casa y le dije, fíjate hija, le dije que te quería regalar algo.
no sé por qué quería regalarte un perrito así que de esos no se me gustan. Los vi una vez en la televisión. Le dije, no lo encontré, pero con la buena intención basta. Y como ha sido una mujer muy, muy tranquila, me dice, pues amé. Pero ¿qué le parece que al día siguiente me llega una cajita de Estados Unidos? Dice, le mandaron este regalo. ¿Qué cree que era? El bendito perrito, hermano. Dios te puede conceder tus deseos. Sí, hermano. Dios te puede conceder. Ahí dice, abres tu mano. Es como que Dios diga, métete a mi propósito y abro mi mano. Y cuando abro mi mano te concedo. No dice te concedo. Y sacias. Qué rico, Señor. Yo no sé cuál sea tu experiencia con Dios, pero perdóneme, lo que yo he vivido se lo estoy diciendo. ¿Sabe que cuando el Señor me llamó al propósito de Él, déjeme decirle algo, porque ¿sabe cuál fue mi Jordán? Que yo estaba enfocado en mi carrera universitaria. Y yo dije, no, yo saco mi profesión en la universidad. Y el Señor me dijo, deja eso y te vas a sentar a la iglesia a escuchar a tu pastor. Dije, Señor, ¿quieres que deje mi proyección? Y déjeme decirle, no fui tan bruto para estudiar, era bueno. Y entonces, Señor, ¿quieres que deje esto, Señor? ¿De qué voy a vivir? Y el diablo me decía, yo te lo digo, no, los pastores se mueren de hambre. Mira los pastores de tu tierra, me decía, mira sus familias. Y yo veía a los pastores, hermanos, necesitados, sus hijos descalzos, sus mujeres así, todo. Ay, yo decía, no, Señor, dame santiguaba, Señor. ¿Quieres que deje mis propósitos? Sí. Y me manda a sentar a escuchar a mi pastor 8 años. Y yo veía que todos salían, no se graduaban, y todos. Y yo ahí, Señor, ¿a quién me quiere? Ahí, sentado ahí, quieto. ¿Cuánto tiempo, Señor? Tranquilo. Mire, 1 mes, 6 meses aguanta uno. Pero 3 años, 4 años, 5 años, 8 años. Y a los 8 años dije, Señor, no me habré equivocado yo, Señor. Mira, todos se están realizando y yo, Señor, aquí esperando. O sea que para mí fue duro. Dejar. Mire, hermano, porque si a usted no se le quedaba ni siquiera 1 más 1 es 2, está bien que deje el estudio. Pero si usted era pilas para el estudio, usted tiene su esperanza en la profesión. Dice, no, yo puedo destacarme. Y que Dios le diga, ¿me das eso? Y usted decir, Señor, y hermano, y que le diga a uno que uno está loco por lo que está haciendo. ¿Bajarías tu Jordán? El silencio va. Ningún amén, hermano Edwin. Bueno, pero bendito sea Dios que cuando uno baje el Jordán, pónganme el verso otra vez ahí, por favor. Ya los voy a dejar ir, ya se me fue el tiempo. Abres tu mano. Entonces, déjeme decirle, cuando estamos en el propósito de Dios, ya, vámonos. Solo le digo esto. Usted va a encontrar poder, fortaleza, prodigios, providencia, provisión. Diga provisión. Una vez más, provisión. ¿Qué necesitas, hijo, para mi propósito? Señor, que necesito un templo. ¡Pum! Que necesito una radio. ¡Pum! Que necesito televisión. ¡Pum! En el propósito. Que necesito un par de millones, Señor. Ahí va. ¡Pum! Hermano, es cierto. Pero en mi propósito, Señor, ¿qué quiero para mí? No, para ti no. Si estás en mi propósito, te voy a proveer lo que quieras. Pero te sales de mi propósito y iba a decir una barbaridad, ¿verdad?
a comer chucho. Se acabó la provisión. Y por eso yo he encontrado gente que dice, hermano, mira, me ha llovido, hermano, mira que no, vuelve al propósito, métete, busca el propósito de Dios. Mira, si el propósito de Dios es que estés casado, no te divorcies, por amor de Dios. Y si el propósito de Dios es que estés soltero, dale gloria a Dios. No te cases. No, pero yo quiero. Y hermano, y se meten. Fíjese que a veces no dice la Biblia que la que está soltera le sirve sin problemas al Señor. Ya están, hermano, algunas. Ay, Señor, yo me quiero casar. Pregúntale si es la voluntad de Dios que te cases. Tal vez Dios te quiere para Él y te va a proveer y te va a saciar los deseos de tu corazón. Y en su momento, pero ¿por qué tengo que yo obligar a Dios? No, es que yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero. Y como el hijo pródigo, dame, me voy. Bueno, vete, pues ahí está tu provisión. Se fue a Las Vegas usted. Y allá en Las Vegas vivió perdidamente. ¿De qué paró? Gerente general de los cerdos. Y dice que deseaba saciarse de las algarrobas. Es que, hermano, llegar a esta condición si ya está gacho, hermano. Tener que desear comer lo que los puercos comen, cuando tú puedes comer comida de príncipes. Porque cuando estás en el propósito de Dios, Él abre su mano y te sacia el deseo. Te sacia tus deseos. Entonces, el próximo día les voy a hablar de que también en la mano de Dios encontramos no solo provisión, sino protección, predicción, ruego y hasta castigo. Completo, todo completo, hermano. O sea, Dios te dice, contigo va mi mano completamente. Porque estamos en el propósito de Dios. A ver, dígale, Señor, yo quiero encontrar, mantenerme y estar en tu propósito. Porque entonces tu mano irá siempre conmigo. Buen Dios que estás en gloria. Gracias por enseñarme, por instruirme. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu propósito. Te ruego, buen Dios, que cada uno de nosotros podamos mantenernos, encontrar tu voluntad para nuestra vida. Y ahí en esa voluntad maravillosa, yo sé que tú vas a mostrar tu mano de respaldo sobre cada uno de tus hijos. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, buen Dios, que tu mano esté con cada uno. Dios del cielo, que podamos ver el poder tuyo, la fortaleza, los prodigios, la provisión, la protección, Señor. Que podamos ver, Señor, cómo tú guardas aún nuestra vida al estar en tu propósito. Que, Señor amado, cada uno de nosotros alcancemos esa bendición. ¿Quieres levantar tu mano al cielo y decirle, Señor, yo quiero andar en tu propósito? Ayúdame, Señor, a encontrar cada día tu voluntad y hacer tu voluntad, porque sé que entonces me va a ir siempre bien, Señor. Padre, mira nuestras manos en alto. Oramos en el nombre de Cristo y bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ver, confesemos así con la mano en alto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, a ver, decláralo con fe. El Señor
es mi es mi pastor. en Pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Díselo. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.